Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Poder Judicial, específicamente la Sala de lo Constitucional, se ha convertido en la instancia a la que están acudiendo varios sectores a presentar diversos recursos contra la actuación hecha por la bancada de Libre en el Congreso Nacional, donde aprobaron el decreto que insta al CNE a realizar el conteo voto por voto, y de no hacerlo, lo haría el hemiciclo legislativo. Las acciones judiciales interpuestas dejan en claro el rechazo de distintas organizaciones de lo que ellos consideran es una práctica de intromisión al CNE, máximo órgano electoral que emitió la declaratoria en tiempo y forma, y con ello los ganadores de la contienda, por lo que analistas ven necesario que la Corte Suprema se pronuncie cuanto antes al respecto. Sin embargo, los últimos intentos de Libre provocaron que la Unión Europea emitiera un comunicado en el que expresó su preocupación por las declaraciones de la mandataria hondureña Xiomara Castro y el titular del Congreso, Luis Redondo, por lo que reiteran el llamado a todos los actores para que contribuyan a una transición de poder pacífica y ordenada del pueblo. No obstante, en las últimas horas se conoció que los secretarios de Estado comenzaron a presentar sus respectivos acuerdos de cancelación de cargos de ministros, viceministros, gerentes y directores de la Administración del Poder Popular. De acuerdo a ley, todos los funcionarios deberán de cumplir con esta obligación en vista que sus funciones terminan el 27 de enero. Al mismo tiempo, permite hacer una transición pacífica con las nuevas autoridades que entrarán en función una vez juramentado el nuevo presidente del país. Pero en las últimas horas se conoció que la Sala de lo Constitucional declaró con lugar la medida cautelar en beneficio de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y ordena al Ministerio Público la suspensión provisional de un requerimiento fiscal sin que antes se haya llevado a cabo el procedimiento completo de un juicio político. La consejera Cosas López utilizó sus redes sociales para expresar que 2 meses y 15 días está esperando que admitan el amparo que presentó en búsqueda de protección de sus garantías constitucionales y otras acciones. 2 meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado. Esta justicia selectiva ya le ha visto obrar. Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos, reclama la consejera López. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Ya cumplimos miércoles 14 de enero, casi la primer quincena del 2026. ¿Cómo avanza el tiempo? Lo que no avanza es que vi una cadena del señor Luis Redondo, la repitieron 4 veces para empezar. Exagerado eso, exagerado, 4 veces creo que. Ayer tuvimos una plática con los miembros de la Asociación de Medios de Comunicación, 4 veces repitieron esa cadena. Se respetó, tal y como lo pidió el presidente del Congreso, pero creo que sus asesores debieron de hablar. Mucha gente ha protestado por eso, por la cantidad de cadenas. Sí, pero al final, no. Los otros, y le digo porque yo formo parte de eso, y ayer lo hablamos, al final la mayoría lo pasó. Me dijeron que van a ser 6, faltan 2. Bueno, pero no sé, y los asesores no le dicen al señor Redondo que eso cae mal. A mí cuando me tocó presidir la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, le decía al presidente Zelaya, no se puede. Son tantos minutos y solo se puede repetir tantas cosas. Correcto. Pero eso cae mal también a la población. No sé, y los políticos, sus asesores no se los dicen por temor. Porque lo que pasa es que cuando alguien está en el poder, muchos asesores se quedan callados o su gente cercana por temor a perder el trabajo o eso. Sí, correcto. Bien, pero voy a iniciar. Aquí tengo a don Julio Larios, a don Edgardo Rodríguez y a Octavio Pineda.
Buenos días a los tres para que empecemos de una vez, porque Sí, como una vez. la cadena nos... Buenos días, Raúl. 20 Buenos minutos. días. para ti. Saludos, Julio y Edgardo. Don Julio, ¿qué piensa primero de esa cadena del presidente del Congreso? Y ¿qué espera don Luis Redondo con todo eso? Yo creo que esta cadena es un abuso de autoridad porque ya la comunicación fue hecha, las acciones están tomadas, las decisiones están en proceso de desarrollarse. Y yo creo que esta es tal vez de las últimas cartas que está jugando el partido de gobierno con sus piezas para tratar de generar más complicaciones y obstrucciones en la culminación del proceso electoral. Completamente inadecuado el mensaje de Luis, la conformación de ese consejo, de esa comisión permanente, ilegal, no dejaron entrar a la oposición al Congreso cuando se iba a tomar estas determinaciones. Yo creo que todas estas irregularidades al final alguien está tomando ya nota para hacer que se rindan cuentas cuando termine el periodo donde él tiene este tipo de protecciones por la función que juega. Él ha violado claramente la Constitución, ha atentado contra aquellos artículos que califican lo que él hace como traición a la patria, cae dentro de lo que dice la Constitución y el Código Penal, 20 años de cárcel y expropiación de bienes. Esos son los riesgos, como que pareciera, no se dan cuenta que el pueblo votó 81% contra 19%, no hay apoyo. Donde el pueblo no se decidió es quién iba a sustituir a Libre. No sabían si Partido Nacional o Partido Liberal, quiere decir que partida, propuesta y candidato no lograron atraer un voto masivo que diferenciara. Entonces, ahí estamos los dos, el mensaje cuál es, trabajen juntos, han sido oposición, han gobernado por 100 años, ojalá que se laven la cara, hagan un acto de reivindicación y puedan poner, digamos, al gobierno y a sus correspondientes partidos en un plano positivo, comenzando por deducción de responsabilidades, tienen mayoría calificada. Cuidado, Partido Nacional, Partido Liberal, no empiezan a tomar acciones el día 1, el 25. Ya debería haber una propuesta para llamar al fiscal general. Debería haber una propuesta para llamar a la Corte Suprema de Justicia los que hayan actuado en contra de la Constitución o los que hayan hecho prevaricato administrativo o judicial o lo que fuera. Debería estar una orden para que el nuevo fiscal empiece a tomar acción contra los funcionarios que desde el Estado hicieron acciones para boicotear el proceso electoral, que ya no es un delito electoral. Es un delito contra la forma de gobierno, contra el proceso más importante de la democracia. Entonces, eso tiene que quedar claro. En cuanto al pueblo, ese 81%, amigos del Partido Liberal y del Partido Nacional, cuando ese 81% vea que estamos empezando a cumplir las leyes, a llevar a la gente a deducción de responsabilidades, entonces vamos a creer en reformas electorales, en reformas constitucionales para arreglar el proceso electoral, en traer que si vamos a incorporar otro. Pero si nosotros no empezamos a crear el principio, ese hábito, esa cultura, esa doctrina de cumplir la ley, por el amor de Dios, cumplamos la ley, hagamos que se cumpla la ley. Y de ahí en adelante transformemos la ley para cumplirla. No pueden cambiamos la Constitución porque la han violado. Porque no meten preso a los que han violado la Constitución y no que quieren cambiar la Constitución porque la han violado. Y yo creo que ese paradigma, esa idea, lo que sucede es que algunos de los legisladores que deberían tomar estas medidas posiblemente caigan en alguno de los delitos que ellos mismos están denunciando. Pero eso se tiene que ir resolviendo poco a poco. Si le hacen el gran servicio a la patria de poner en justicia para que esto no vuelva a pasar, y cierro diciendo que la participación, en mi valoración personal, la participación del Partido Libre es para utilizar los recursos que da la democracia de forma que puedan implementar un régimen totalitario. Aquí no ha habido, desde el principio, desde 2009, ha sido eso. Recordemos, un bus lleno de activistas hacia la Fuerza Aérea a sacar la cuarta urna, aunque no acepta la ley. Vamos a suponer que fue una acción injusta la que dio la Corte Suprema, entonces que vaya con tiene los recursos que da la ley, pero quieren saltar la ley y ahora han hecho exactamente lo mismo. Ha habido una conspiración desde las primarias hasta este momento que no ha terminado, que vamos en el momento actual con las cadenas de Luis Redondo. Entonces, alguien tiene que entender que eso
es utilizar los recursos de la democracia para implementar un sistema totalitario y que eso debería ser expulsado de nuestro mundo político. Hay que revisar todos los elementos del partido y de los funcionarios para que sean puestos a la ley. Sí, don Edgardo. Lo veo con ímpetu. Sí, es que estoy acompañado de dos grandes amigos y hondureños. Me siento honrado, realmente. Buenos días, Raúl, buenos días al pueblo hondureño, buenos días a Julio, buen amigo, Octavio, buen amigo. Estoy de acuerdo 100% con lo que dice Julio Larios. Como siempre, brillante, excelente, Julio, con tus análisis. Y voy a agregar solo una cosita. Luis Redondo empezó ilegal, impuesto a patadas, con una minoría de 43 votos, impuesto inclusive por Xiomara Castro y Mel Zelaya a la fuerza. Recordemos cómo irrumpió con los colectivos del Libre para elegir a la fuerza a Luis Redondo en el Congreso ilegalmente. Entró ilegal y sale ilegal. Empezó ilegal, empezó violando la ley y la Constitución, y Luis Redondo sale violando la Constitución y las leyes. Lo que mal empieza, mal acaba. Este personaje llamado Luis Redondo retrata de cuerpo entero las grandes falencias de la institucionalidad que debe luchar contra la corrupción en Honduras. Ese señor ya debería de estar tras las rejas, porque como dicen los abogados, en flagrancia, así se dice. Correcto. En flagrancia está cometiendo delitos a la luz y en la cara de todos los hondureños. Está cometiendo graves delitos que aquí el abogado los puede tipificar, pero sabemos que está Luis Redondo usurpando las funciones del Consejo Nacional Electoral que no le corresponden, entre otros delitos que los abogados tendrán que caracterizarlos. Pero entró ilegal, sale ilegal, y ojalá que el nuevo gobierno, que el nuevo Congreso no les tiemble la mano a los diputados para hacerle juicio político a Joel Zelaya, al fiscal adjunto, y hacer un cambio de timón en el Ministerio Público para empezar a hacer justicia. Se han cometido demasiados actos ilegales, violaciones a las leyes y a la Constitución, como por ejemplo, no podemos olvidar todos los actos ilegales, todas las acciones delictivas de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral. Correcto. No podemos olvidar eso. Porque Roosevelt Hernández. Sí, voy por parte. Roosevelt Hernández. No lo podemos olvidar porque vamos a volver a cometer los mismos errores. Tenemos que empezar, como decía Julio en alguna de sus partes, empezar a ejercitar la justicia. Y esto no es venganza, para los que me están escuchando, esto no es venganza. Simple y sencillamente es descaro. Están actuando descaradamente, violando la ley descaradamente, delinquiendo descaradamente. Así que don Luis Redondo, don Marlon Ochoa, Roosevelt Hernández y otros que se me pueden escapar en este momento, tienen que rendir cuentas ante la justicia por sus actos violatorios a la ley. Tienen que rendir cuentas. Esto tiene que cambiar. Yo le pido al nuevo Congreso Nacional que cumplan con su trabajo. Tienen un mandato claro y es un mandato bipartidista. Es un mandato bipartidista. Partido Liberal, Partido Nacional, tienen que caminar de la mano en estos próximos 4 años. Porque tenemos una anomalía en el sistema político hondureño que se llama Partido Libre. Y es una anomalía no porque seamos antidemócratas, que no queramos participación, no, sino porque es un partido con una ideología que busca establecer un régimen autoritario de izquierda radical en Honduras. Y ahí lo ven, ayer en la reunión de Libre siguen y van a seguir de manera obstinada,
boicoteando, torpedeando, haciendo tomas, incendiando calles, etcétera, etcétera. Entonces, el mandato bipartidista que le dio el pueblo hondureño en las elecciones del 30 de noviembre, hay que tratar de mantenerlo lo más que se pueda. Yo sé que no es fácil porque los amigos del Partido Liberal quieren ir a la oposición y que no quieren compartir. Yo esperaría que eso no sea así, no tengo información hasta qué punto va a haber una junta directiva del Congreso integrada. Yo desearía por ese mandato bipartidista del pueblo hondureño que sea una junta directiva del Congreso integrada pues por las dos principales fuerzas que hay en Honduras, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional. Aunque claro, esa es una decisión muy propia de las máximas autoridades del Partido Liberal. Así que empezó ilegal Luis Redondo y termina ilegal cometiendo graves delitos Luis Redondo, que yo espero que esto no quede en la impunidad, Raúl. Sí. Abogado Pineda. Gracias, Raúl. Comparto al 100% lo expresado por Julio y por Edgardo. En este programa se me ha hecho tradición, amigos, siempre de traer un pensamiento. Ajá. Y para describir a Luis Redondo, quiero compartir esto que dijo Sócrates. La gente inteligente aprende de todo y de todos. La gente promedio aprende de sus experiencias. Y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas. Eso define para mí a Luis Redondo y a mucha de la gente de Libertad y Refundación. Entonces, sí, este ejercicio que hicieron y esa cadena, para mí es un ejercicio de la torpeza de una persona que entró al Congreso sin comprender la enorme responsabilidad que significa dirigir para mí el que es el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Una persona que entró, como dijeron los compañeros, de manera ilegal, inconstitucional, que en el ejercicio efímero, porque no hubieron ni siquiera sesiones de este Congreso de Luis Redondo, se cometieron delitos contra los poderes del Estado, delitos de traición a la patria, delitos electorales y delitos de otra índole, Julio. No solo son 20 años, si los acumulas aún más, podría llegar a 30 años. Disculpe que tengo aquí, está sonando esto. Entonces, yo quiero decir también que comparto la visión de los compañeros en el sentido de que aquí hay que sentar precedentes, como decimos los abogados. Sí. Todo lo actuado por Luis Redondo y esa comisión permanente es nulo, de pleno derecho. Y lo dijo la Corte. Lo dijo la Corte, sí. Correcto. Entonces, si no sentamos el precedente de proceder a un juicio político contra estas figuras, Ministerio Público y otras figuras que ya mencionó aquí Edgardo, corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Y ese también es un llamado para el partido de gobierno, que no vayan a existir, como en el pasado, pactos de impunidad, que son nefastos para la democracia hondureña de todos los partidos, y con la participación de todos los partidos han existido en el pasado. Ahora, yo también comparto el hecho de que el pueblo hondureño fue muy claro el 30 de noviembre. El mandato es que la oposición administre el Estado. 80%, 40 y 40 cada partido de oposición, a los que el Libre le llamaba el bipartidismo de manera peyorativa, le dio una elección al pueblo hondureño mandándolo con 19% a un lejano tercer lugar. Pero este pacto, este acuerdo que yo llamo acuerdo de gobernabilidad democrática, desde nuestro punto de vista del Partido Liberal, pasa por el que comprendan quienes ganaron en una elección cuestionada, con una diferencia muy pequeña de 26,000 votos, que la percepción que tiene el pueblo hondureño es que quien ganó es ilegítimo. Y aquí no nos vamos a engañar, en la calle usted pregunta y la gente dice que le robaron la elección a Salvador Narral. Que sea legal, que no sea legal, pues esa es otra discusión. Ya hay una declaratoria oficial y hay que respetar los canales legales. Pero yo hago el llamado para que don Arria Fura, que me parece una buena persona, una persona muy consciente de lo que pasa, de la realidad, entiende que aquí se necesita una mentalidad de un estadista. Y su legitimidad, su gobernabilidad, su éxito en la administración pasa por reconocer que el Partido Liberal, en esta oportunidad histórica, merece dirigir el Congreso Nacional. Por cierto,
Los del Libre han quedado defendiendo el triunfo de los liberales. Porque ríen los tres. Yo lo digo lo que está pasando. Esa es una trampa. Claro. Esa es una trampa en la que creyeron que íbamos a caer. Los escucho. Pero no les salió. Es que los mecanismos que utilizó desde el gobierno, vamos a decir, Mel Zelaya, coordinador del Partido Libre, es utilizar las instituciones. Recordemos las Fuerzas Armadas en las primarias, que se perdieron las urnas, y nadie dijo nada. Y yo advertí, ahí hay un acuerdo entre los tres partidos para guardar silencio, y eso es peligroso, porque el fraude van a perder si ustedes se meten a hacer un fraude. Luego hablemos de todos los boicots que se hizo al Consejo Nacional Electoral, todas las artimañas que fueron ocurriendo. Ya habiendo perdido, no voy a recorrer todo el camino, pero sabemos que a contraviento y marea hubo la resolución. Y luego se conformó el heroico, digo yo, y extremadamente oportuno, autoconvocatoria del Pleno. Correcto. Porque ahí empezó a haber una contraparte, una batalla institucional. Un contrapeso real. Que se requería. Y por otro lado, el cambio de las Fuerzas Armadas, que ocurrió también providencialmente en el momento oportuno. Y yo sé que hubo presiones extranjeras, visitas de militares. El efecto Trump. El efecto Trump, aquí vinieron militares de Estados Unidos uniformados a hacer una visita de cortesía. Señores, eso no es cortesía, pero en fin. Entonces el asunto es que habiendo ellos, digamos, perdido todos los frentes, el último frente ellos tienen dos frentes de batalla ahorita. Uno es la alcaldía de Tegucigalpa, donde ellos tienen a sus colectivos bien, digamos, financiados. Eso es lo primero. Y yo no sé, ahí que gane el que gane. Si ganó Aldana, que gane Aldana. Y si gane Juan Diego, pues gane Juan Diego. Yo solo estoy observando que se rompe la intención de controlar el Estado para fines perversos, ideológicamente nocivos para nosotros. Eso se rompió, ya lo demás es ganancia. Hoy vamos viendo la ganancia. Está el tema de la alcaldía y el otro es el Congreso. Entonces, en el Congreso, el requisito para apoyar a la candidata, en este caso a Iroska Elvir, para acompañarla, era, y eso por los comentarios me van a decir, pero denme pruebas, yo le diría, bueno, no tengo las grabaciones, pero así ocurrió, era no tocar al fiscal, no tocar a la Corte, no tocar a los funcionarios que todavía están sujetos a un juicio político, que serían Marlon Ochoa y el señor Morazán, entre otros. Porque ya Luis Redondo y el jefe de las Fuerzas Armadas están fuera del esquema de protección. Y la Secretaría del Congreso. Y la Secretaría del Congreso. Sí. O sea, estamos hablando de todas ellas, que habrá alguien que se ponga a sacar la cuenta. Entonces dijo, la manera de hacerlo es romper el mandato del pueblo. Vean, romper el mandato del pueblo que le da a la oposición, de la que tanto mal se habló, le da por igual la administración de la mayoría calificada del Congreso. Por eso yo digo, ojalá que lean, aquí no es cuestión, amigos, de mis intereses particulares y personales. Yo vi a una candidata, a una diputada electa del Partido Liberal diciendo, ¿cree Nasri Afura que va a gobernar con 65? ¿Cree que no va a necesitar de nosotros para sacar al fiscal? Está usando el mismo método de Libre, en el sentido que si no puede ganar, destruye el quórum o destruye la mayoría o destruye la posibilidad de tomar acciones, inmovilizando al Congreso, creando falta de gobernabilidad, y para mí esas son pésimas señales para una diputada o diputados que siguen esa línea que comienzan. Es necesario que se entienda que esto no es de ambiciones personales en este momento. En este momento, el partido centenario que sirvió de vehículo para que el nasralismo llegara a una candidatura del Partido Libre, es un partido que es muy responsable de la llegada de Mel Zelaya. El Partido Liberal, el Partido Nacional, son los responsables de que el fenómeno Mel Zelaya se haya instaurado en el poder, y tienen que reconocerlo para corregir, para hacer un mea culpa, para decir nunca más vamos a cumplir la ley. Señores, cierro diciendo que en El Salvador han habido 3 ciclos de partidos políticos. Estaba en los 60, 70 el Partido de Conciliación Nacional, militares, la Democracia Cristiana. Luego pasa a la segunda tanda, que es el FMLN con Arena. Y ahora viene una tercera generación. En Honduras solo ha habido una desde hace 100 años. Entonces, eso lo que va a ocurrir es que va a haber si el Partido Liberal y el Partido Nacional no entienden el mensaje, no entienden el momento histórico en que están,
El pueblo, ¿por qué votó 50? Y explico eso desde el punto de vista analizando datos fríos. Cuando una moneda cae cara, cruz, es que no hay nada que diferencie uno de otro. No hay diferencia de cara ni diferencia de cruz. Si queda Partido Liberal, Partido Nacional 50-50, es porque el pueblo dice que se vaya libre y que gobierne quien fuera. Fíjense bien, tomen ese análisis como punto de partida para empezar a diferenciarse realmente. No se quiere que haya, estaban diciendo que con los 30, que si queríamos un partido liberal fuerte con 41 patriotas y 26 de libre. Un momentito, de libre. ¿A cambio de qué? O lo que fuera para sumar 65. O sea que esa afinidad con libre debe terminar. El pueblo expulsó al libre. ¿Y por qué vamos a hacer negocios con quien el pueblo expulsó? Nos queremos ir con esa soga al cuello, piedra al fondo del mar, con libre, Partido Liberal, Partido Nacional. Buenísimo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a entender. Entonces sale ayer en la declaratoria de libre, en una reunión que tuvieron, diciendo, no aceptamos cargos en la directiva. Perfecto. Miren, si el pueblo les dio la mayoría calificada y están más 3 de los independientes, les harían falta, ¿cuánto? Estaremos de 93 a 96, faltan 3 votos para tener la mayoría especial, que es el 75%. ¿Será que los dos partidos políticos no pueden conseguir 3 votos más de manera perfecta, o sea, como dijo alguien, creo que del Partido Nacional, creo que fue Tommy, que dijo que ellos no van a negociar con el Partido Libre, pero van a escuchar a los diputados, porque eso es lo que corresponde. Entonces, miren, yo creo que los dos partidos deben sentarse un momento a reflexionar sobre el momento histórico que viven, el mandato que han recibido, las consecuencias que tuvo Libre por actuar en contra de los principios democráticos, se quedó con un 19%. ¿Quieren ustedes ser los próximos 19%? O sea, ¿por qué no empezamos a cumplir la ley, a proteger el proceso electoral? Que vamos a hablar del proceso electoral, quisiera plantearlo. Y yo creo que ese es tal vez lo más importante de esto, reconocer el momento, actuar en consecuencia, hacer una corrección, un mea culpa, una reivindicación con el pueblo y actuar correctamente. Este no es el momento del Partido Liberal, Partido Nacional, es el momento de la oposición, del bipartidismo que tiene el 90 diputados, por el amor de Dios. Sí, si no entienden eso y están negociando si ya lo tienen. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo de manera inteligente y sin tanta ambición personal que distorsione las decisiones. ¿No, Ricardo? Varias cosas. Nuevamente estoy de acuerdo con lo que está diciendo Julio. Miren, primero, anoche me llamó una buena amiga, Rina, que la saludo, se está viendo, y preocupada, ¿verdad? Como mucha gente está preocupada, Edgardo, ¿qué va a pasar? Y yo les digo, no va a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada. Ya hubo una declaratoria de las elecciones, va a haber, el 21 se instala el Congreso, el 25 creo que son las alcaldías y el 27 toma posesión el nuevo presidente de la República. No va a pasar nada. Lo que está pasando en este momento, le digo a la gente, es un intento de Mel Zelaya, utilizando a su marioneta del momento, Luis Redondo, de chantajear al nuevo gobierno para negociar impunidad, que era lo que estaban intentando con un sector del Partido Liberal para alzarse con la presidencia del Congreso. Libre estaba ofreciendo en bandeja de plata la presidencia a un pequeñito sector del Partido Liberal, que todo el mundo sabe cuál es, para negociar impunidad. En este momento lo que ustedes están viendo es el intento de Libre, a través de Redondo, de negociar impunidad, porque hay muchos funcionarios de Libre que o se van al exilio o van a tener que enfrentar requerimientos fiscales. ¿Cómo que se vayan al exilio? Sí, pues sí, solo tienen dos opciones: irse al exilio o enfrentar la justicia con un nuevo ministerio público. Esas son las dos opciones y ellos lo saben. Por eso están haciendo esto que están haciendo, ¿verdad? De violando la ley, ya le ordenó el ilegal de Luis Redondo al Ministerio Público que vaya por las urnas. Ojo con esto.
¿Qué es lo que quiere provocar Mel Zelaya? ¿Puede hacer eso, Luis Redondo? No, legalmente no lo puede hacer. Ya sabemos que está totalmente fuera de la ley, pero siguiendo el libreto, me da la impresión que Mel Zelaya quiere nuevamente que le den un golpe de Estado. Me da la impresión... No haya cómo provocarlo. No haya cómo, anda loco porque como perdió estrepitosamente, él necesita, Mel Zelaya necesita salir con alguna ganancia, llevarse de esta gran derrota que le dio el pueblo hondureño, llevarse algo para administrar esta... A 13 días de la toma de posesión. A una semana puede ser un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la orden que le da Luis Redondo, la nota, la solicitud, como le quieran llamar al fiscal general, para que vaya a traer el material electoral, va a chocar con una muralla humana verde olivo. Va a chocar que también intentaron. Claro, intentaron, pero ahorita ya estamos en otro momento. Los militares están protegiendo el material electoral. Ahí no va a poder tener acceso el Ministerio Público. Y ahí puede haber una situación tensa, lo reconozco, ¿verdad? Que no sé cómo se puede resolver porque el Ministerio Público está actuando con una orden ilegal. Las Fuerzas Armadas están actuando defendiendo la Constitución y las leyes. Entonces, eso es lo que anda buscando. Pero, ¿y si el fiscal no le hace caso? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que puede hacer Joel Zelaya, es no hacerle caso a esa nota que le ha enviado el ilegal de Luis Redondo pidiéndole que recupere el material electoral. Y quizás eso lo salve. Quizás, exactamente. Quizás Joel se está jugando, ¿verdad? También requerimientos que pueden ver, porque también tiene Joel Zelaya muchas cosas que rendir cuenta. Entonces, ojo, Joel Zelaya, no vayas a cometer el error de caer en la trampa, porque Mel Zelaya no los va a ir a sacar de la cárcel. El problema es que esta gente cree que Mel los va a ir a sacar de la cárcel y van a tener que pagar con sus propios huesos los grandes actos de ilegalidad. Y quiero decir algo también, con todo respeto a mis amigos liberales, con todo respeto, ellos saben que los respeto y los quiero mucho, de hecho los quiero mucho. Libre... Piense bien lo que voy a decir porque voy a recordar que usted apoyaba a Salvador. Libre intentó capturar al Partido Liberal. Sí. Libre intentó estos 4 años de captar y traerse lo más que pueda al Partido Liberal. Hoy, al contrario, el liderazgo del Partido Liberal tiene que jalar lo más que pueda de Libre, pero conservando su identidad ideológica liberal. Ojo con esto. El Partido Liberal, ya la tortilla se dio vuelta, como suele suceder en la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y muchos pierden esa perspectiva de la vida, creen que siempre van a estar en el poder, y ahorita les toca entregar el poder siendo oposición y habiendo cometido muchos actos ilegales y de corrupción. Entonces, así como Libre intentó jalarse a muchos liberales, hoy el Partido Liberal tiene que, digamos, seguir fortaleciéndose, no con alianzas como quisieron algunos de alianzas de minutos, de último minuto para ver si conseguían la presidencia del Congreso. No, es algo más estratégico, algo más allá de una disputa oportunista para la presidencia del Congreso. El Partido Liberal tiene ahí la oportunidad, porque ya se recuperó, tiene la oportunidad de recuperarse aún más. Y finalmente, sobre la presidencia del Congreso Nacional, aquí sí voy a marcar una diferencia con mi amigo Octavio Pineda. ¿Por qué? ¿Por qué debe la presidencia del Congreso Nacional recaer en el partido que ganó el Ejecutivo? Porque somos un sistema político presidencialista. Y en los sistemas políticos presidencialistas, la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo permite gobernabilidad. Desde el retorno a la democracia en Honduras, el partido que dirige el Ejecutivo dirige el Congreso Nacional. No tenemos la cultura política, la educación política, la educación ciudadana suficiente en Honduras como para tener
un ejecutivo de un partido y un legislativo de otro partido. No la tenemos en este momento. Que podemos caminar hacia esa opción, pues eso a futuro. Pero en el presente tenemos un sistema político presidencialista fuerte. Tener un presidente de la República de un partido con un presidente del Congreso de otro partido implica riesgos y ya lo hemos visto. Y ya lo hemos visto, pongo el caso del Mel Zelaya con Micheletti, por ejemplo, que eran del mismo partido, pero con graves discrepancias, ¿verdad? Algo similar, no igual, pero algo similar puede darse. Por lo tanto, a mí me parece, esa es mi opinión y con todo respeto lo digo, no le gustaría al Partido Liberal que hubiera ganado las elecciones y que ahorita la oposición estuviera disputándole ahí, queriéndole hacer el banquito, como dicen popularmente, para quitarle la presidencia del Congreso. Se necesita que el presidente de la República trabaje de la mano con el presidente del Congreso para impulsar su visión, sus programas, sus políticas públicas, y eso es legítimo en democracia. Por lo tanto, me parece, y creo que así va a ser, ahí sí he conversado con diputados y creo que la tendencia muy clara es a que la presidencia del Congreso Nacional recaiga en un nacionalista, igual que la presidencia de la República, para que haya armonía. Eso no quiere decir, y esto lo recalco y lo he dicho en varios foros en las últimas semanas, hay que hacer todo lo posible, y se lo digo al presidente electo, que no está acá, pero aquí están sus asesores y sus cercanos, traten de hacer un gobierno de integración con el Partido Liberal. Traten de hacer un gobierno de integración con el Partido Liberal, que eso no quiere decir cogobierno, porque aquí se entiende mal el cogobierno. Yo he escuchado, no, que no vamos a aceptar nada porque después la gente no va a reclamar. Es que no, es que el mandato del pueblo hondureño es bipartidista. Amigos liberales, el mandato del pueblo hondureño es bipartidista. Por lo tanto, el pueblo hondureño no vería mal que hubiera una integración en el Ejecutivo y en el Legislativo también. Repito, no sé si los liberales... Así le hace Octavio Pineda ahorita. Octavio lo está haciendo aquí. Sí, ojalá que pero después voy a hablar yo. Claro, después va a hablar. Yo sé que no estamos de acuerdo en la presidencia del Congreso, pero Octavio, ¿cuándo el presidente Flores? ¿Cuándo el presidente Reina? ¿Cuándo el presidente Ascona? Etcétera. No hubieran querido, yo estoy seguro, ¿verdad? Esta onda es nueva. Antes nadie le discutía eso, Octavio, ¿verdad? Desde Suazo Córdoba hasta Mel Zelaya, que fue el último presidente liberal, nadie le discutió la presidencia del Congreso. Ahora no hemos inventado esa onda de disputarle, ¿verdad? ¿Para qué? Nunca había sido la diferencia de 26,000 votos. Bien, solo quiero leer esto. Dice el abogado Adalid. Rodríguez. Buenos días, Raúl. Mire, con todo respeto, decir que el pueblo votó contra Libre no es cierto y no resiste un análisis serio. Solo el 45% del padrón fue a votar, más de 3.5 millones de hondureños no participaron. De los que sí votaron, 700,000 respaldaron al Libre y el resto se distribuyó entre varias opciones políticas. Se distribuyó entre liberales y nacionalistas, abogado. Eso no es un bloque antilibre, es una elección marcada por abstencionismo y desconfianza acumulado en la política tradicional. La verdadera pregunta no es contra quién se votó, sino por qué millones ya no creen que votar les cambie la vida. Pero del patrón electoral que fue a votar, la mayoría votó en contra de Libre. Claro. Sí, yo primero hay que decir que, y concuerdo casi un 90% con lo que dijeron mis compañeros, Libre es un partido antisistema. Por lo tanto, no cree en la democracia, no cree en la ley. Así es. Es un partido totalitario y con un cacique, además. Y obviamente, en esa estrategia que tenía Libre para quebrar la democracia, porque ellos sabían que no iban a ganar el proceso, entorpecieron las actividades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, instrumentalizaron el Ministerio Público, instrumentalizaron a las Fuerzas Armadas, entorpecieron el proceso interno con aquello famoso, lo que pasó, el boicot de marzo, que todos sabemos, y todavía no sabemos quiénes fueron los responsables. Hay que terminar de investigar eso. Obviamente, cuando ya sintieron que no podían dominar
y arreglar la elección técnicamente, ¿verdad? Porque ahí está el tema del TREP, de quién manejó la transmisión de los resultados. Entonces, decidieron precisamente procurar que no se diera la declaratoria en primer lugar. Todavía insisten en esa torpeza y ahora le tiraron una cáscara de banano al Partido Liberal a ver si nos deslizábamos y caíamos en la trampa. Porque, como decía mi padre, en política no hay almuerzo gratis, señores. Libre a cambio de esa bondad de Mel Zelaya, entre comillas. Lo que quería es lo que dijo Edgardo Rodríguez, impunidad. Impunidad para sus cabecillas, impunidad para el fiscal, impunidad para Luis Redondo, impunidad para una serie de funcionarios que cometieron una serie de delitos de todo tipo y obviamente querían instrumentalizar al Partido Liberal. Afortunadamente eso no ha pasado, no va a pasar ya. Dicho esto, sí discrepo respetuosamente también con don Edgardo Rodríguez en el sentido siguiente. Como le dije hace un momento, jamás había sido la elección tan cerrada como este momento. 26,000 votos, con un resultado cuestionado, 8,000 actas que no se revisaron, 6,000 que debieron administrativamente revisarse porque la ley lo decía y los reglamentos internos del Consejo Nacional Electoral también. Un proceso en el que nos mantuvieron 14 días después de haber gastado 4,000 millones, que son una de las reformas que tenemos que hacer, y ya voy a hablar de eso, que para nosotros como liberales es muy importante. Y además decir que desafortunadamente, como dijo Julio, la gente en Honduras no va a votar para elegir a A, sino que nos hemos acostumbrado a votar para sacar A, y eso es un grave error que hemos venido cometiendo en los últimos procesos. Con todo el respeto al abogado Rodríguez, el padrón electoral está ahí, y del padrón electoral, que es el que fue a votar, el 81% votó en contra de Libertad de Refundación. Y eso es una verdad axiomática, no necesita comprobarse. También decir que al final la elección del Congreso la van a definir los 128 diputados, que son los que van a votar. Nosotros aspiramos como Partido Liberal a dos cosas. Uno, y ya lo dijeron aquí mis compañeros, y Julio lo dijo primero, con el único partido que tenemos las mayorías calificadas necesarias para hacer la gran reforma del Estado que se requiere y las reformas del sistema electoral que todos hemos exigido y que los ciudadanos hondureños han exigido y que los partidos políticos también deben exigir, se ocupan estas mayorías calificadas. Y eso solo se logra en un acuerdo de gobernabilidad democrática entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Así que pasa por ahí y reitero mi llamado a que prevalezca el sentido de estadista de quien ahora va a asumir como presidente de la República, entendiendo que en el momento histórico que vivimos sí se puede tener un presidente de otro partido, porque los dos partidos entendemos que estamos en un momento crítico y que tenemos que trabajar juntos para rescatar esa democracia, para recuperar el prestigio perdido de la clase política y para hacer esas grandes reformas del Estado y del sistema político hondureño que queremos, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en esta elección. Ahora, debo decir una cosa también. El Partido Liberal, aquí está Julio de testigo, el 2017, en el diálogo auspiciado por PNUD, presentó 27 reformas. Y ese diálogo político fue torpedeado tanto por el Partido Nacional como por el Partido Libertad y Refundación. Ahí estaba la segunda vuelta. No hubiéramos tenido este problema si hubiéramos aprobado la segunda vuelta en aquel momento. Porque de plano hubiéramos tenido que ir a una elección porque el resultado es menos del 1%. Es 0.40 y pico % de la diferencia. Entonces, sí creo que debe hacerse esa reflexión y que el Partido Liberal tiene un derecho legítimo a reclamar que se le haga justicia con el Congreso Nacional. Dicho esto, también decir que yo estoy muy claro que aquí hay un orden de cosas. Primero está el país, después está el partido y después están los intereses personales. Así es. Y yo creo que eso debe primar en todos los diputados, tanto los del Partido Liberal como los de mi partido, el Partido Liberal. Y creo que así va a ser, abogado. Y espero que así sea. Sí. Y de aquí para adelante tenemos que caminar juntos. Así es. De manera tal que podamos rescatar nuestra democracia. Bien, voy a hacer la primera pausa.
Me dice un empresario de esos de las 10 familias. Saludos. Estos analistas tuyos menosprecian a Mel. Vaya. Si esto de Redondo no le sale, que es tan burdo que seguramente no va a progresar, aún hay un obstáculo por salvar para que el Congreso se instale. Lo primero va a ser instalar una directiva profesional, ya sea nacionalista o liberal. O mezclada. Esa directiva provisional tiene que ser juramentada por el ministro de Gobernación. ¿Qué pasa si no se ya lo voy a presenta explicar a yo esa eso. juramentación? Jurídicamente. Estaba hablando de Tomás Vaquero. Hay una salida. Sí. ¿Quién puede ocupar el puesto de gobernación? Y ya lo... Solo déjeme terminar Sí, sí. y de ahí le contestan. Ok. ¿Quién puede Perdón. ocupar el puesto de gobernación? Ahí hay un vacío legal que ya deberían estar buscando los diputados del próximo Congreso. Ok. Vamos a la pausa y de ahí el abogado le da Sí, la palabra. sí. Pero hay una solución. Ay, y ya se tomó la decisión. Sí. Bien, Ya. una pausa y continuamos. Lo que decían empresarios sobre el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, voy a preguntarle a Tomás. Bueno, Pero bueno. primero decir que comparto con el empresario y no menosprecio a Mel Zelaya. Ninguno de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí. Es un animal político. Sí, muy listo. Y su vida es hacer eso, porque no trabaja. Se dedica a hacer política. Y segundo, que previendo eso, y voy a decir cuál es el orden. Si no lo hace el ministro de Gobernación, le corresponde al viceministro. Si no lo hace el viceministro, le corresponde al secretario general de la Secretaría de Gobernación. Si no llegan los tres, que es posiblemente lo que quiera hacer Libertad y Refundación, ya los autoconvocados tomaron una decisión en la última sesión, por mayoría, por unanimidad, mejor dicho, a una iniciativa presentada por la abogada Maribel Espinosa, en el sentido de que, por analogía, quien puede tomarle la promesa de ley al presidente, al presidente del Congreso y al presidente es un juez natural o un magistrado de la Corte. Así como sucedió precisamente Sí, con la presidenta Xiomara Castro, que la juramentó mi compañera y amiga Carla Romero. Y que después pagó el precio por otras cosas que hasta la sacaron del Poder Judicial. Claro. Entonces, está saltado ese problema y ya no hay que preocuparnos por eso tampoco. Sumamente importante lo que, pues el comentario del empresario. Primero decir que no hemos subestimado a Mel Zelaya para nada. Para nada. Lo conocemos, todos los que estamos en esta mesa conocemos a Mel en lo particular y también en lo público lo conocemos y sabemos que es un tipo muy astuto. Así que no lo subestimamos. Pero le agradecemos ese punto. Correcto. Porque sí ya lo habíamos analizado de que Libre es capaz de no permitir que la Secretaría de Gobernación, que es de acuerdo a la Constitución de la República, quien debe participar en la primera sesión, si no me equivoco, corríjame, porque es la que dirige, ¿verdad? Es correcto, ellos dirigen. La Secretaría, el secretario de Gobernación dirige. Dirige y levanta un acta. Exacto, dirige la sesión con los diputados electos. Correcto. Y ahí se elige la Junta Directiva Provisional. La provisional. Pero es el ministro el que lo juramenta. Entonces, muy buena la acotación del empresario, ya lo explicó el abogado Octavio Pineda, que igual que la presidenta Xiomara Castro, no teníamos y nunca tuvimos un presidente del Congreso legal, entonces acudieron a una juez natural, como fue la abogada Carla. ¿Cuántos diputados Y tiene el Partido Liberal? muy 41. importante eso. O sea, sí ya se previó los autoconvocados, que son la mayoría, ¿verdad? Son más de 70, cerca de 75 diputados que ya previeron esa situación. Así que no hay ningún problema. Sí, yo diría que esta gente, digamos, el ministro de Gobernación me parece que es un buen hombre, es un abogado, no debería de incurrir en esa directriz de Mel Zelaya, no gana nada con hacerle caso a Mel. Ya es la última acción de Tomás Vaquero es ir al Congreso y cumplir con la Constitución. Deben de salir de manera elegante, Con hidalguía. Sí, y con elegancia, con legalidad, con elegancia, salgan con dignidad también, cumpliendo con el mandato constitucional de que el ministro de Gobernación vaya a la primera sesión el día 21, Raúl. Sí, ahora abordemos esto.
si Libre dice que no va a participar, pongan eso que dijo Rixi ayer. Sacaron un comunicado, pues, muy largo, comunicados del Libre. Sí, sí, En los Nadie medios. lo lee. No, yo cuando lo veo. ¿Sabe qué me dice don Adel? Yo escribo en la tribuna, me dice don Elvir Flores. La gente no lee más de 5 párrafos. Correcto. No, Ya hay tiempo de yo estar- cuando veo eso digo, saquen lo más importante, pues, muy largo. Dígale a Mel. No, llevo más de 2 décadas diciéndole eso. Más de 2 décadas, pero no, bueno, cada quien va, pero buscate ahí lo que dijo la señora Rixi Moncada, que era la candidata de Libre. Que siguen insistiendo con ella, ¿va? y- Siguen presentándola como la líder. Bueno, y siguen diciendo el bipartidismo. El bipartidismo le ganó a la revolución. Esa es A la la refundación. Está No, bueno ese la comentario, está bueno ese revolución. comentario. No, Ah, a la sí, 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 revolución. sí. El bipartidismo le ganó a la revolución. Las 10 familias le ganaron a la revolución. Quiere Al decir. familión. También. Revolución de mentiras. Las 10 por eso, familias es le que ganaron al solo familión. déjenme explicarles. La campaña de Rixi hablaba de la revolución, Rixi Revoluciones. Es correcto. Entonces la gente prefirió al bipartidismo, aquí estoy siendo objetivo, a los liberales y a los nacionalistas, y no a la revolución, no a la propuesta de Libre. Entonces, las 10 familias, los turcos, que era para ellos, le ganaron a la revolución. Es que es la verdad. Sí, es cierto. Ahora Aunque el aquí hijo de pongámonos Mel claros. Es Ah, parte de las 10 familias Los ahora. dos. los dos hijos de Mel. Los dos Los hijos dos, de porque Mel. el menor se va a Ah, es casar cierto, con se va a una de casar las- también. Bueno, Le van a hacer 12 familias pero, ahora. Bueno, pero ahí cada quien, ahí no tiene culpa Mel. Cada quien de hijo hace lo que quiere. O dígame alguno que está aquí que el hijo al final hacen lo que quieren. Eso es Y así. cuando son mayores de edad, Eso es así. tienen derecho. Así es. Pero Tiene entonces la revolución perdió con el bipartidismo y con los turcos. Le ganaron. La gente aquí en Honduras es conservadora y me dijo uno de Libre, tenés razón. Aquí la gente no está preparada para una posición o una oferta política como lo que hacía Libre. ¿Por qué? Fue gran cachimbiada. ¿Cómo? Fue gran ¿Cómo le cachimbiada. digo que el amigo ¿Y qué- suyo? Sí, así, ¿Cómo le digo que el amigo Pues que suyo? es cierto, Que fue- fue de estanco, no sé Cachimbiada qué. de estanco, pues. Y todos los hondureños no sabemos. Pues. Entonces un señor dijo ahí que los que fueron a votar, bueno, los que fueron a votar le pegaron una gran cachimbiada Libre. Tienen que replantearse. Es Pero correcto. la posición de Libre es esta que la dijo ayer la abogada Rixi Moncada en la sede que De no está apoyar aquí nada. atrás del canal. Adelante. Libre no integrará la Junta Directiva del Congreso Nacional que tiene en crisis al bipartidismo y no respaldará ninguna postulación. No avalaremos pactos de un bipartidismo que se alió para el fraude electoral. Promueve el retorno a los corruptos fideicomisos, la sede, la privatización de la ENE y de los bienes públicos y la apología del odio contra nuestra militancia, líderes y colectivos de base. Condenamos el retorno al fascismo y asumiremos el liderazgo de una oposición firme, constructiva y combativa. Número 3. Manifestamos nuestro firme respaldo a la excelentísima Presidenta de la República, Xiomara Castro, por su respeto a la Constitución de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Número 4. Reconocemos plenamente el decreto legislativo número 58-2025, impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, aprobado en sesión extraordinaria con base en su competencia constitucional para que se practique el escrutinio de las urnas en los 3 niveles electivos. Y hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y otorgue
el conteo de los votos de los electores que ha sido negado injustamente por el CNE y el TJE. Solo me acuerdo de Miguel Pastor y Ricardo Álvarez. Un día se presentaron una conferencia de prensa los dos. Saludos a Ricardo y a Miguel. Voto por voto. Y triste aquello. Es correcto. No, es Dios. Entonces, el Libre, ustedes tres se rieron al inicio, porque yo dije que el Libre ha quedado diciendo del triunfo de Salvador Narrala. Ayer escuché a esta muchacha que ha estado en varios partidos y que ahora últimamente ha estado en Libre. Critza Pérez. Ella, la señora Pérez dijo que ellos, los del Libre, habían aceptado que ellos no habían ganado. Pero ahora Libre ha agarrado a defender lo que ellos dicen es el triunfo en Narrala. Julio. Mira, aquí hay es lo que dice sí, claro, el Libre, hay la varios posición del puntos. Libre en la voz de su ex candidata. Yo sí quiero referirme a algo que dijo un abogado que habló, me parece que dijo que habían el abstencionismo. Correcto. Había sido- Ajá, solo correcto. quiero dejar en claro que en las elecciones de 2021 hubo 3.1, 3.2 millones de votantes. Ahora hubo 3.7. ¿Ok? Entonces, sí es claro que ha habido un incremento en la votación, por lo tanto, y sí es claro también que siendo el partido de gobierno, no ha habido partido de gobierno que pierda las elecciones de manera tan Catastrófica. contundente como eso. O sea que el mensaje es contra ellos. Ahora, el tema, digamos, quiero también hablar del fraude, del bipartidismo al que hizo mención Rixi Moncada en su reunión con Libre. Miren, cuando se da el fraude en las mesas se necesita la compra de credenciales. Así es. Para que los tres que estén ahí estén de acuerdo en hacer lo que van a hacer. Estamos en contra de eso y vamos a hacer propuestas para que eso no siga ocurriendo. Correcto. Pero estas elecciones ocurrieron en ese contexto. ¿Pero qué quiere decir? Que estaba Libre en cada una de las mesas. Por lo tanto, no había esa libertad para hacer el fraude tradicional. Lo hubo, posiblemente lo hubo, pero cada uno sabía cuáles eran las reglas y todos tenían acceso a las actas que eran las que pudieron haber hecho la diferencia. Un único partido, y no estoy diciendo nada más que lo que se dijo, fue el que sacó su propio centro de cómputo de manera pública. Otro partido no lo hizo. Entonces yo digo, ¿de dónde tienen los insumos para poder hacer un reclamo, digamos, puntual dentro de la ley? Entonces todos estos elementos hay que ponerlos en perspectiva. Yo creo que la función en este momento del Partido Liberal, Partido Nacional, es empezar a analizar estas situaciones, quitar todo tipo de personalismo, trabajar en conjunto y dedicarnos a las reformas, primero al cumplimiento de la ley. Señores, si no hay cumplimiento de la ley, desde el Congreso con los juicios políticos y desde la llanura con el fiscal general nuevo, no estamos en nada. Esa es la primera señal de que Honduras va a salir adelante. Eso es lo primero. Lo segundo es que hagamos las reformas correspondientes. ¿Qué reformas son? La segunda vuelta. Es evidente que necesitamos ciudadanizar la mesa. Exacto. Lo otro es quitar a los partidos políticos de los entes electorales. Transformar los entes electorales. Desde las mesas hasta el CNE, RNP, debería ser personas técnicas. Y ahora, eso sí, que la ley deje que todos los partidos tengan auditoría permanente. Todos que tengan representación, pero que no tomen las decisiones. Ellos están pidiendo cuentas a una secretaría de atención a los partidos políticos de manera... Hay modelos en IFE, en México, en Brasil, y el tercer punto Chile. que es fundamental es que el CNE Honduras tenga su propio TREP, hecho con tecnología correcta, respaldada por la Academia Nacional e Internacional. De acuerdo. Hay maneras, señores, de la tecnología, no lo vamos a abordar ahorita, se requiere un programa especial para explicarlo, en que se puede garantizar que no hay manipulación desde que se emite el voto hasta que se publican los resultados. Y eso sistemáticamente no ha querido ser implementado porque pone nerviosos a los políticos. Y si yo mejor hago fraude, porque si no, el otro hace fraude. ¿Por qué no empezamos a cumplir la ley todos? Y que las campañas políticas sean una verdadera propuesta, un verdadero candidato, y que el proceso electoral que gane el que gane. Yo creo que a eso tenemos que ir. Hay que separar la elección de los presidentes de los diputados y los alcaldes. Mira, yo diría que vamos por partes. Sí, vamos hay por muchas partes, reformas que se pueden hacer.
Varias gente me ha dicho, porque las internas son una mentira y son costosísimas. Mejor volvamos a las asambleas como teníamos cuando yo empecé a andar en política, que eran las famosas convenciones de los partidos. Mira, Octavio, pero ahí tenemos un problema. No problema, sino que yo diría, resolver lo que puede afectar o permita la manipulación de resultados. No, claro, eso es lo total. Si lo voy a hacer, que voy a hacerlo por distritos, o si lo voy a hacer primero uno y después otro, eso no modifica. Eso es prioritario. Es más, yo le digo al Partido Libre que decían que queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Si el proceso, el mecanismo electoral es manipulable, ¿cómo va siquiera a hacer una consulta de la cuarta urna cuando cualquier cosa puede suceder? Entonces yo creo que estas elecciones hubo fraude. Pero lo hubo de tal manera que no distorsionó los resultados porque no hubo compra de credenciales completas por estar el Partido Libre y los dos partidos tradicionales, digamos, Liberal y Nacional, en esas mesas. Fue difícil. Por eso la tenencia de las actas fue fundamental. Correcto. Y luego hubo una campaña tremenda, un boicoteo tremendo, porque yo tuve acceso a encuestas independientes que mostraban a Libre con el 23, a Partido Nacional creo que era con 39, y al Partido Liberal con 37, o sea que había una pequeña diferencia en aquel momento, cosas que nunca publicamos, y al final terminó saliendo más o menos así. Ahora, y quiero decir algo que es importante, Octavio y amigos, es que en este momento ya no se vale estar diciendo que hubo fraude y que eso no, porque rescatamos el proceso, un proceso imperfecto, un proceso que tiene que ser mejorado. Cuestionable. Pero ya, si estamos cuestionando el proceso, es como el Partido Libre, que dice que no existe, pero que se va a integrar en el Congreso, dice que no existe, pero está apoyando a Narrala, dice que no existe, o sea, ya esas son situaciones, digamos... cosa juzgada ya. Cosa juzgada. Entonces ya asumamos que es cosa juzgada y no decir que porque hubo un fraude aquí, porque yo tenía 300,000 votos más. Ese argumento ya sale de contexto. O sea, o aceptamos los resultados o no los aceptamos. Y ahorita para mí el único mandato claro es oposición, bipartidismo, si usted quiere, ponga orden en este bendito país. Correcto. Eso es lo que le está diciendo el pueblo. Correcto. Y es más, no confío ni en uno ni en otro. Pónganse de acuerdo. Y viene la otra. Y yo, Octavio, yo lo entiendo. Esa aspiración es legítima. Pero yo te digo, ¿qué negociación puede tener el partido? Hay una cultura. Para ir contra esa cultura tiene que haber algo. Es decir, mira, no te acompaño, ya está utilizando el poder de la misma manera que Libre, que utilizaba la falta de quórum, la falta de mayoría, la falta para imponer su voluntad. Yo diría, este es un momento de reconciliación entre las fuerzas de oposición y es necesario que pongan del lado, es que vos lo dijiste clarito, Dios... Patria y Partido Liberal. Y Partido Liberal. Ese era mi padre el que hacía eso. No, yo dije el país, el partido y los intereses personales. Claro, tienes razón. Yo ahí metí a Dios en la jugada, pero me también parece que está bien. Importante. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí hay que decir, mire muchachos, ahorita el Partido Liberal ha tenido un repunte que lo retenga. Y Julio, ahí hay que hacerle un reconocimiento a Salvador Narrala. Con todo y las bemoles que usted le pueda poner, su participación nos trajo votos y eso hay que reconocérselo. Y saberlo administrar. Y saberlo administrar, lógico. Sí. Y reconocérselo, valorarlo, aunque no estemos de acuerdo en otras cosas que claro, se hicieron. Y cuidar esa votación. Y concuerdo una cosa que dijo, creo que fue Edgardo, hay que traer ese voto de Libre de regreso porque ese era liberal antes. Mira, Octavio, aquí la clave es... Vos sabés que toda la agronomía te dice que hay que podar en luna llena para que... O sea, hay que poner... Ustedes tienen un voto de confianza a través de una persona, digamos. Correcto. Pero también te recuerdo que el Partido Liberal tenía menos de 400,000 votos el 21 y ahora tienen 1 millón de votos más. Sí. Y ahora te recuerdo que el Partido Libre sacó 1.7 millones de votos y ahora tiene 1 millón de votos menos. Correcto. Y te recuerdo que el Partido Nacional ganó o perdió aquellas elecciones con 1.1, 1.2 millones y ahora tiene 1.4, 1.5 millones. Entonces yo observo, por favor revisen la historia, los números, sí. Yo observo
un comportamiento consistente del Partido Nacional y un comportamiento fluctuante, una masa que primero votó por Libre, tal vez porque ahí estaba Salvador, y después votó por el Partido Liberal porque tal vez ahí estaba otra vez Salvador. Es 1 millón exacto el que se está jugando. Sí, correcto. Lo importante de esto es saber cuántos son votos de castigo, cuántos son votos porque no habían, para que ustedes, el partido, pueda retener. Exacto. Y no es cometiendo errores, tomando posiciones de Libre, Correcto. como ustedes van a hacer que esa persona se quede con ustedes. Es un consejo. No, comparto. Entonces, es 100%. una situación que hay que entenderla, y para mí es, uno, traer la justicia. Tiene que haber en la 25. Sin que se convierta en venganza, como dijo No, es que Ricardo. no es venganza, Sí. es poner en Justicia. orden. Hay una hemorragia ahí Es que hay que aplicar controlar. la ley. Aplicar la ley. Sí. Lo segundo es las reformas electorales y luego otras reformas La que reforma se del necesitan. Estado. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene que desaparecer. correcto. Por ejemplo, ese dictamen que dio la La Corte. reforma del Código Penal de la Impunidad, por ejemplo. Por ejemplo, la ley de cooperación La eficaz. FICI. O sea, pero ya estamos hablando de construir y de deconstruir el andamiaje legal que permitió tantas irregularidades. Hay que quitarlo. Pero vamos, como digo, Hay que fortalecer la institucionalidad. exactamente. Y el proceso más importante de la democracia en una república es el proceso electoral, y ya estamos viendo por qué. Así que atención, esas son las primeras acciones que, en mi opinión, De acuerdo. deberían tomar el bipartidismo, reivindicándose frente al pueblo en esta oportunidad histórica que le han dado para llegar nuevamente al poder. ¿Cuándo fueron las elecciones? 30 de 30 de noviembre. noviembre. Hoy es 14 de enero. Un mes y medio Y más. seguimos en la misma discusión. ¿Pero por qué? Todo el año. ¿Se acuerdan? Pero Desde ese que producto empezaron las es internas, correcto. todo el año. Y ya estamos en la mitad del primer mes y seguimos en lo mismo. en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque hay un propósito de imponer algo y de no salir, o sea, que rompiendo la ley, utilizando los recursos. ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas hizo ese destartalamiento en las primarias? ¿Cómo es posible que eso no va a tener consecuencias? Debe tener ¿Cuál es el consecuencias. mensaje que Debe vamos a tener mandar consecuencias. si eso pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente del Congreso, desde el Congreso, contra ese voto por voto? Estamos viendo ahí, dándole, si no instrucciones, consejos, orientaciones, no tendrá eso. ¿Y qué es lo que pasa? Luis Redondo haciendo exactamente lo que salió diciendo, en ese caso, el coordinador del Partido Libre, a él, presidente del Congreso, y él lo actuó. ¿Esas cosas son correctas? ¿Esas cosas deben dejarse pasar o tienen que ser analizadas a lo que diga la ley? Pero tienen que ser analizadas por este nuevo Congreso en mayoría por voluntad del pueblo, con 90 diputados. Yo vi eso en Canal 8 Ajá. y lo comentaba con Edgardo. Sí. Mel le hizo una pregunta a Redondo, Redondo, y vas a hacer tal cosa. No es que le está dando una orden. Yo que conozco ¿Qué a vas a Mel, hacer? Le sí, dijo. le estaba La estaba preguntando preguntando. Mel. Y Mel, así es. Ahí a usted se mete en el clavo que quiera. Mel le dijo, ¿y qué vas a Le voy a hacer? decir una cosa que decía mi papá de un líder político que usted conoció. Me dice que el problema de esta persona, así, mi papá, es que su cuerpo está aquí en el Congreso, pero su cerebro está en casa presidencial. Decía. Mira, pero Raúl, hay una cosa que es incitar. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona que está enojada, está porque le han tocado a la mujer. Yo le digo, ¿y usted va a permitir que eso pase? ¿Y usted no va a hacer algo para poner en juicio a ese que está tocando a su mujer? De acuerdo con usted. Entonces, eso se llama incitar. Sí, pero allá del que se deja incitar o el que se deja navajar, como vimos No nosotros. importa. Es correcto. ¿A qué le dijo? Y Redondo, y vas a hacer esto. Y los diputados liberales vas a llamar y que voten. Se lo preguntó, yo estaba viendo la transmisión. Yo lo vi. O sea, como dice usted, Está vaya, grabado. digamos, Yo lo que digo lo Es ennavajó. una y forma se- muy y- astuta de meterlo al macanao. Ok, pero lo que yo digo es que eso tiene que ser analizado. Yo no quiero ni mal ni bien. Yo conozco a Mel también. Hemos estado reunidos en sus sedes en diferentes momentos. Estábamos planeando un paro general para sacar a Juan Orlando ahí en el Hotel Aurora, junto con Salvador Narrala, Luis Zelaya y otros. Ahí estaba Maribel Espinal. Hemos trabajado en conjunto. Sí, lo sé. Entonces, el punto es que independientemente del aprecio personal que pudiera haber, mutuo o no mutuo, el asunto es que hay una ley que debe ser cumplida y este Congreso tiene la obligación de poner a todos los que han delinquido en el torno a este proceso, especialmente comenzando por ahí hacia atrás, tiene que ser puesto a la orden de la justicia. Voy a hacer una pausa, al volver le pregunto a Edgardo Rodríguez. El Partido Nacional tiene 49 diputados, tiene 41 el Partido Liberal, Libre 34. ¿La democracia cuántos? 35. Dos. tiene. 2. Y uno el Pino.
Son 35 Del Libre. Libre, No, es al revés. 2 el Pino y uno la DC. Y uno la DC, sí. Bueno, espérense. Este uno de la DC... Es del Partido Nacional porque es codo. Escuche, aquí sentado, donde está Edgardo, me dijo a mí que él le iba a dar el voto a Tomás Zambrano, que es el que postula al Partido Nacional como presidente del Congreso, el abogado Tomás Zambrano. Entonces, los nacionalistas tienen 50 con Godo. Y los del Pino también. Ajá, ok, 50 y 41 son 91, ¿no? Así es. Ahora, el problema es que los liberales están peleando. No. Ya los del Libre dicen, no sé si es que ayer aquí estuvieron, ya les voy a contar lo que pasó ayer. Los del Libre dicen que ellos no se van a meter. Algunos liberales me decían ayer que con los del Libre podían ganar. No. ¿Cómo que no? Sí ganaban. Vamos. Claro. Todos los liberales... Para hacer los 65 Sí, que claro. Congreso se elige. Claro. Pero ya para hacer reformas no les No, sirve. pero ganar la presidencia. Eso me hablaban diputados liberales que iban a votar. Sí, sí, sí. Te estoy diciendo con conocimiento. 35. Entonces, 35. al volver que me expliquen cómo van a hacer para no pelearse liberales y nacionalistas, porque unos liberales están diciendo que al Partido Liberal, por la votación del país, la votación del pueblo, merece tener el Congreso de la República. Los nacionalistas están dispuestos a darles integración en el gobierno, pero no la presidencia del Congreso, porque esa es para el abogado Tomás Zambrano, dicen los nacionalistas. Una pausa y volvemos. Hay que hablar con... Hay que hablar, pero no se descarta, apúntelo. Don Edgardo, Ajá, dígame. ¿quién va a presidir el Congreso? ¿Se van a entender liberales y nacionalistas? Bien, yo dije anteriormente que desde que elegimos al presidente, que en paz descanse, Suazo Córdoba, gobernó con un Congreso presidido por un liberal. El presidente Ascona, que en paz descanse, gobernó con un presidente del Congreso del Partido Liberal. Luego vino el presidente Callejas, gobernó con un presidente del Congreso del Partido Nacional. Luego vino el presidente Reina, que en paz descanse, con un presidente del Congreso que fue Carlos Flores, del Partido Liberal. Luego vino el presidente Flores. Luego el presidente Maduro, que gobernó con un presidente del Congreso del Partido Nacional. Vino el presidente Mel Zelaya, cuando era liberal, con un presidente del Congreso que después se pelearon, pero del Partido Liberal. Pepe Lobo, con un presidente del Congreso del Partido Nacional. Juan Orlando Hernández, con un presidente del Partido Nacional. Libre, con un presidente que surgió de las filas de la Alianza, pero que después se hizo libre, porque en el fondo parece que siempre fue de libre, ¿verdad? Entonces, el sistema político hondureño no da todavía nuestra... Miren cómo pasamos peleándonos, vivimos al borde de la crisis, vivimos al borde de la guerra civil por cosas que ya deberían de estar superadas. Entonces, no podemos, los hondureños, poner en riesgo la gobernabilidad del país por una diferencia que también, yo les voy a decir una cosa, la elección entre Mel Zelaya y Pepe Lobo, que cuando ganó Mel tampoco fue una diferencia abrumadora, si mal no recuerdo, tuvo como por unos 50,000 votos de diferencia y ahí hubo como 2,000 urnas que no se contaron también. Pasa que a la gente no le gusta recordar ciertos detalles, entonces no estamos preparados. Pero es cierto que usted está diciendo. A mí me gustaría que avanzáramos, como por ejemplo, como dice Octavio, a la separación en tiempo de la elección presidencial de la diputada, pues no estamos listos, como tampoco estamos preparados para que tengamos un presidente del Ejecutivo con un presidente del Legislativo diferente. No estamos, nuestra cultura política y nuestra clase política no está preparada para eso. Perdónenme que se los diga, no estamos preparados, este no es el momento. Y voy a aterrizar con lo siguiente, yo también he hecho mi tarea. Yo ayer le estuve escribiendo y hablando con líderes del Partido Liberal, con los cuales tengo
Yo en el celular tengo una carpeta de liberales que es más grande que la carpeta del Partido Nacional, porque a mí me interesa más conocer La ¿verdad? opinión de los otros La partes. opinión del otro lado, porque la opinión del partido, la cual yo simpatizo, la conozco bien. Sí. Entonces yo hablo con muchos liberales y ayer hablé, no voy a decir nombres, pero hablé con gente importante que está actualmente en el Congreso y que va a seguir ahí del Partido Liberal. Me dijeron, Edgardo, es que esto ya está definido. O sea, lo que estamos hablando aquí es casaca, ¿verdad? Como dice la gente, ya esto ya está definido. Es cierto, ha habido intentos de un pequeño grupo encabezado por Hiroshka, que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Un pequeño grupo, que ese grupo estaba en 9, ¿saben cuánto está? Ya, en 7. En 7, ya bajaron, Raúl. Porque en Narrala hubo una reunión en el Central Ejecutivo en la mañana y en la noche él ya estaba conspirando con los acuerdos que habían llegado en el Central Ejecutivo. Entonces, se ha disminuido el grupo, que antes eran 9 diputados que estaban con Narrala, hoy están en 7. Tengo la lista, ya lo voy a pasar a ustedes porque No. en un rato... Pero es que uno está así. Va después, bueno. Se lo digo. Yo hice mi tarea, tengo la palabra yo. Sí, ¿Cómo hacemos? pero yo coordino, acuérdese. Sí, pero- Pérez, anoche, es que... Pégueme, si me voy a regañar, no me pegue. Contate que no le tire agua con Sí, no me Bacali. va a tirar agua. Yo lo trato bien, en otro lado ni lo vuelven a llevar al hombro. No, solo le cuento. Ah, Lo que pasa es que hay 3 grupos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es que hay 3 En grupos. eso estoy de O sea, es que acuerdo. pero lo dejo con su análisis, pero le cuento, hay 3 grupos y hay un grupo que ya no quiere ni a Yuri ni a Marlon. Eso es lo que está pasando. Ok, 3 grupos, estamos claros. Uno es Marlon, ¿verdad? El otro grupo es Calix. Yuri. Sí, espérame, Yuri está con Hiroshka. Y el otro es... Y Yuri. Hay 3 grupos. Marlon Lara, Jorge Calix y Hiroshka y Yuri. Y este grupo de Hiroshka y Yuri es el minoritario. El mayoritario es el grupo de Marlon Lara y el de Jorge Calix. Esos 2 grupos son la mayoría. Y hay un consenso ahí. Ya hay un consenso. No van a apoyar a un candidato. No se van a aliar con Libre. Eso estamos clarísimos. Sí. Lo decía y el abogado Octavio refleja el pensamiento de lo que priva en los diputados y en el Partido Liberal. Tan claro que primero es el país. Y eso me encanta de ustedes. Están poniendo ellos primero el país. Y así debe ser. El Partido Liberal, así como dice el abogado Octavio, el Central Ejecutivo, que está en lo correcto. La bancada va a reflejar ese pensamiento, que primero van a poner en el país. Y esos 3 grupos que dice Raúl, que es correcto, van a poner, excepto ese grupo minoritario, que son 7 u 8, ¿verdad? Que están queriendo negociar con Libre, que no lo van a lograr, ¿verdad? Pero la mayoría de la bancada liberal va a poner en primer lugar los intereses del país. Y eso significa darle la presidencia a un nacionalista. Ahora, insisto en esto, ojalá que se haga una junta directiva integrada. Yo no sé, abogado, ayúdeme ahí. ¿Habrá intención de integrar, sí o no? No solo dígame sí o no. ¿Sí o no? Tiene que haber. Tiene que haber. Entonces, permítame, Raúl, discúlpeme. Le pido a la bancada liberal, a la bancada nacionalista, por favor, por Honduras, porque hay un mandato bipartidista del pueblo hondureño. Hagan una junta directiva del Congreso integrada, bipartidista. Partido Liberal, Partido Nacional, tienen que integrar la junta directiva del Congreso Nacional. Y ojalá que en el Ejecutivo también. Y ojalá que el Partido Liberal lo acepte y que no lo vea esto como un cogobierno, porque no lo es. Lo que es un mandato bipartidista. Hay que hacer un buen gobierno, y con esto cierro. Hay que hacer un buen gobierno. ¿Saben por qué? Porque el Libre va a seguir insistiendo. Y Libre no está muerto. El Libre ha sacado una buena cuota de poder. Libre no está muerto. Y al Libre hay que terminarlo de reducir a la mínima expresión, haciendo un buen gobierno en el Ejecutivo, un buen gobierno en el Legislativo y una buena justicia en la Corte Suprema de Justicia. Hay que adecentar, que es otro tema, abogado. Sí. Usted bien lo sabe, hay que adecentar. La Corte llegó a ser corrompida por Libre, a sacar un montón de magistrados y de jueces de carrera, Hay que hacer honestos, profilaxis también. hacer una profilaxis en la Corte Suprema de Justicia
que la llenaron de activistas de Libre, de jueces y magistrados que son borregos del Partido Libre. Hay que y que no le ponemos mucha atención al poder tan importante del judicial. Bueno, es importantísimo. Sí, es que de la justicia. Pero también hay gente del Partido Nacional, Ricardo. No, pero no, ahorita no. Usted no claro, pregunta. que me va a decir a mí, ¿cómo que no? ¿Cómo me va a decir que no? Llegaron ¿Cómo va a decir que no sé? Ahorita llegaron no, señor, ahí hay gente del Partido Nacional, sí hay, hombre. Pero minoritario. Vaya, ahorita llegaron a sacar un montón de gente. Para empezar, el asistente de la Corte es nacionalista, de la presidenta de la Corte. Estoy diciendo jueces y magistrados fueron a sacar. No, Raúl, ¿Quiere que le digan los de Libre por qué pierden también? ¿Saben por qué pierden los de Libre también? Ajá. Ahí están los del Partido Nacional en todas las instituciones, incluyendo la Corte. Esos de Libre, el Partido Nacional, va a asumir el poder con Tito Azura. Estoy diciendo la verdad, es que usted ahí le falta. Mire, ve, el Partido Nacional, que es mérito. Yo no sé si es liberal o es de Libre. El partido, es que yo aquí soy imparcial, trato de decir la verdad. El Partido Nacional va a asumir el poder Tito Azura y a la semana los nacionalistas tienen operando todo el gobierno. Porque tienen 12 años de gobernar. Y ya tiene gente ahí. Y los otros que están afuera. Y liberales también. No, pero ni los liberales ni los libres. ¿No? Los nacionalistas sí, porque tienen 12 años de gobernar. A la semana que Tito asuma, tienen operando el gobierno. Los grandes negocios de Libre fue con los nacionalistas. Todos los funcionarios nacionalistas. Voy a una pausa, la última, y seguimos. Bárbaro. Escriba uno para. Sí, ¿cómo? Usted es liberal. Sí. ¿Cómo va a hacer los liberales para. ¿Se unen a los nacionalistas o no se unen? ¿Qué piensa? No, es que no es de unirse a los nacionalistas. Perdón. Yo creo que, bueno, yo soy miembro de una comisión precisamente que se nombró para hacer los acercamientos con el Partido Nacional, con Democracia Cristiana y con Pino, buscando, como les dije al inicio, que el presidente del Congreso sea un liberal. Ahora, dicho esto, lo dije hace un rato, quien va a definir esto al final son los 128 diputados. Y en una aspiración personal, esos que aspiran pueden ir a platicar, o van a platicar, o ya platicaron algunos, con personajes o figuras del Partido Nacional y otros con Libertad y Refundación, porque también hay que decirlo. Ese es el problema. El problema es que nosotros hicimos un acuerdo con los 41 diputados, en el sentido de que se va a elegir uno de los dos que son candidatos, que son Marlon Lara y Urizaba, y que a ese hay que apoyarlo los 41 diputados. Cualquiera que haga una cosa distinta, pues va a violentar el acuerdo, desafortunadamente, y no va a ser en beneficio al final del Partido Liberal, sino de las personas que tienen esa aspiración personal. Así lo veo yo, Raúl. ¿Y usted? Yo creo que el mandato, vamos a ver, el presidente del Congreso idealmente tiene que surgir de los votos negociados, digamos acordados, del Partido Liberal y del Partido Nacional. Si le permiten al Partido Libre que él mueva la palanca, para mí esa es una derrota política para los dos partidos. Tienen que ponerse de acuerdo y darse cuenta que en la programación, en la agenda legislativa que van a impulsar es donde tiene que haber el acuerdo y donde no tienen que echarse para atrás. Ahora, para nosotros, parte del acuerdo, por ahora le llamamos acuerdo de gobernabilidad democrática. Pasa por asegurar la reforma, ¿no? Claro, entonces ese es el tema de negociación. Sí. Y si ese tema de negociación principal lo va a hacer, no claro, es tanto los puestos, habrán son las reformas. Pero el punto es que cómo va a presionar, lo que yo no creo que sea conveniente para la imagen y la construcción de un nuevo partido nacional y un nuevo partido liberal, es que exista la presión. Si no aceptas, yo me voy con Libre, yo hago... O sea, yo creo que eso es un error. Tiene que haber un consenso. Le voy a decir lo que dice uno de los candidatos de los que mencionaron ahí. Él va a ir hasta el final. Va a presentar su planilla en el seno del Pleno del Congreso Nacional. Allá que voten los que tengan que votar, de Libre o del otro. Lo que pasa en ese escenario es que de repente hay un grupo pequeño del Partido Liberal que vota por esa planilla X y el Partido Libre en bloque vota por esa parte. ¿Sabes para qué? Para que el Partido Nacional
no tenga la presidencia del Congreso. Y en ese caso, el papel del Partido Liberal va a ser de cómplice del Partido Libre, que es lo que se ha venido achacando al candidato. Cosa. Si fuéramos realmente inteligentes, ¿sabes qué deberíamos hacer los 41 diputados del Partido Liberal? Abstenerse de votar. Ok, pero la abstención también ¿Sabe por qué? Porque eso obliga a reflexionar al Partido Nacional. Aprovecho para preguntarles, y recordando lo que Edgardo dijo y usted, Mel es bastante creativo en política, listo. Sí. Ajá, Libre dice que no va a participar. Y él está planteando aquí que los liberales tampoco deberían de participar. Porque eso los obliga. Raúl, es que mira, Si el Partido Liberal se abstuviera, obliga al Partido Nacional a reflexionar o a quitarse la máscara y negociar con Libre. Es que eso es lo que pasa. Y se evidencian los dos. Ese fue el mecanismo de Libre en el CNE pero y en el política, TJE. como dice el amigo no, aquí, eso es política. Eso Eso es ilegal. O sea que es no, ilegal. No, en el, los en el diputados CNE, votan libremente. El CNE fue boicoteado rompiendo el quórum. O sea que lo que se hace, la abstención, o sea, ¿para qué ponen a un partido con un 40%? Porque ustedes tienen el doble de lo que tuvo el Partido Libre. Sí. Cada partido de oposición. Los dos de oposición. Tuvo el doble. Por cada voto de Rixi, tuvo 2 votos cada uno de los partidos liberal y nacional. Entonces, si ahora no ejercen eso por intereses internos, yo creo que este es el momento de asumir con humildad como la mejor solución, pero que sea de acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Liberal. Es lo que yo estoy diciendo. Si ambos deciden... Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo lo que digo es que, bueno, primero ya dije, espero que don Tito Afura sea un estadista y reconozca que para que haya gobernabilidad necesita que el Partido Liberal presida el Congreso Nacional. Y segundo, lo que acabo de decir, los diputados del Partido Liberal pueden abstenerse o pueden presentar una planilla y votar solo los 41 por esa planilla. Para mí esa no es aceptable, Octavio, porque entonces comenzaríamos igual, un Congreso que no se reúne, que se va al Zamorano o a Zambrano. Estrategia. Estrategia, pero que no es lo que se está buscando. Este resentido, solo le enseñó un mensaje a un televidente, se pone resentido. Que dicen que no hable yo. Me gusta el debate que tienen los amigos. Bueno, aquí le digo... me gusta. Aquí estamos elucubrando en el aire todos. No, pero yo rescato... Y le voy a una cosa que yo he aprendido en política. De aquí al 21 de... pueden pasar un montón de cosas. No, esto ya está definido y usted dijo una cosa. Lo que pasa es que usted quiere... Pero usted dijo una cosa. Los liberales van a poner primero a Honduras. Lo está haciendo mire, el Central Ejecutivo es la muestra. Y le estamos pidiendo a Tito que también ponga primero Honduras. Oigan esto, me dice don Roberto Mendoza Aray, gran amigo, excomandante de la Fuerza Aérea Hondureña, héroe de la guerra del 69. Wow. Buen día, Raúl. Precandidato. Buen día, Raúl. A Mel y su grupo solamente les queda la alternativa de provocar un golpe de Estado. En estos últimos días, de esa manera podría retirarse sin rendir cuentas y mantenerse vivos políticamente en el exilio. Correcto. Le pongo yo, lo dijo Edgardo Rodríguez hace un rato. Correcto. No estaba viendo, hermano, un abrazo. Pero le doy el mérito. Usted ya está diciendo que ya lo dijo. Si no eligen, no voy a decir quién me acaba de escribir, porque este señor sí sabe, y bastante. O sea, estos de aquí no saben. No, o sea, estamos hablando paja aquí. Es que lo puedo decir en privado, pero es que no lo quiero quemar. No se deje provocar. Yo no me dejo enabajar como decía. Como redondo. ¿Qué dice? Si no eligen, se rompe el orden constitucional. Por eso es que la van a elegir. Justamente pensando en Honduras, tómenme la palabra, va a haber junta directiva, va a haber presidencia, va a haber congreso. Pero de aquí al 21 pueden pasar un montón de cosas, de combinaciones. Eso ya está hablado, abogado. Lo que pasa es que no me hagan hablar más de la cuenta. No me hagan hablar más de la cuenta. No, porque eso ya está. Miren, eso ya está hablado. Pero él tiene razón, le voy a explicar. Sí, pero no va a Yo he participado en cosas. Ahí está, él tiene razón. Ahí está. En un momento, Edgardo, la cosa cambia. Usted lo sabe, ¿no? Sí, pero en estas cosas que son torales... No, claro que sí, le estoy contando. Yo he visto... la última que viví fue una de un magistrado que está ahí, que ahora cree... Eso es diferente. Que, escuchen, no es la misma política.
Es lo mismo. Mire, de aquí No, estamos al fin hablando de... Bueno, uno la de los configuración líderes que del maneja, poder. que tiene el liderazgo de 15 diputados, me dijo, espérate, que llegue el fin de semana. Y Raúl, yo creo que algo que es importante y yo se lo dejo sobre la mesa. Eso es válido lo que dijo Raúl. En mi opinión particular, y yo creo que eso es congruente con lo que yo leo de lo que está pasando, el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen que ir de acuerdo. Si no van de acuerdo antes de la votación y hacen cualquier cosa para que el pueblo opine, para que se sumen otros, para mí eso va a ser una traición al mandato, porque dijeron fuera la participación de Libre pero lo que estoy diciendo es que tienen que haber acuerdos antes y ¿sabes qué? El acuerdo puede ser, lo que pasa es que vos decís que el acuerdo es para que gane Tommy. Y no, yo digo que así como está diciendo Raúl, que esto puede cambiar de la noche a la mañana. Es que así es. Yo lo he visto cambiar de un día para No hay otro. acuerdo. No. ¿Si puede cambiar? Bueno, el que tiene más claro el panorama es Tommy Zambrano. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tienen que llegar, idealmente, para empezar con pie derecho, tienen que llegar ya todo acordado legalmente y correctamente, Partido Liberal y Partido Nacional, y no van a necesitar estar tirando una planilla para abrir votación, sino que van a decir, entendiendo el mandato contundente del pueblo hondureño, para que sea el bipartidismo el que maneje el Congreso Nacional, para llevarlo a los estadios de desarrollo. Pero eso lo pensamos usted y yo, que somos personas correctas. No, pero es lo que pasa, estos son incorrectos en el Congreso. Lo que yo estoy diciendo Cuando se despierta la ambición personal de alguien, es bien difícil controlar eso. Mira, la justicia es un ideal. Es un ideal que nunca se alcanza. Claro. Y para eso están las leyes y están, por ejemplo, los considerandos de las leyes. Ahí está el espíritu de la ley y está la ley. Y luego se aplica en el caso particular por el juez. El punto es que lo que yo estoy diciendo es lo que se lee de los resultados electorales y yo estoy haciendo el servicio de decirle al Partido Liberal y al Partido Nacional lo que yo leo. Si le gusta o no le gusta, no lo sé. Pero eso es lo que comparto eso, yo lo he dicho. Comparto y lo digo. En eso estamos. Exacto. ¿Sí? La verdad, en eso estamos. Entonces, si le gusta o no le gusta, ni modo. Así es. Entonces, en mi opinión, digo yo, es el otro día alguien del libro me dijo algo. Si le gusta, bueno, y no, pero es lo que yo pienso. Le digo. Claro, así es. Bueno, para que vea, Edgardo, que la gente pasa pendiente, ya nos vamos. Y la palabra final para usted, se fija. Don Edgardo no para de hablar sin que usted le dé la palabra. Ja, ja, ja. Un abrazo, Raúl. Y que quede claro, es un buen analista. Y le pongo yo. Vio que se enojó, le mostré su mensaje. Sí, lo vi. Ja, ja, es de pocas pulgas. Y es cierto, usted se dispara. Edgardo, nos vamos. Es mecha corta el hombre. Estoy muy contento. Me gusta que cuando viene. Estoy muy contento porque van a cambiar las cosas en el país. Estoy contento porque se fortalece el bipartidismo, porque los hondureños desde hace muchas décadas, la Fundación Vanderbilt, el Observatorio del el Latinobarómetro, ha establecido que la ideología del pueblo hondureño en un 80-85% es de centro democrático. Entonces, estoy muy contento porque el péndulo político se sitúa nuevamente en la idiosincrasia del pueblo hondureño. La mayoría del pueblo hondureño adhiere a la democracia, al centro político y el mandato sesudo de la mayoría de los que fuimos a votar se expresa en el mandato bipartidista. Esta es una sociedad con una cultura política de centro democrático, así que estoy muy contento con eso. No lo suficientemente hubiera querido que el Libre sacara menos votación, pero por eso digo, el Partido Nacional está obligado a hacer un buen gobierno sin corrupción, un gobierno de transparencia y, de ser posible, un gobierno de integración. Ojalá que haya la voluntad de ambos partidos, en el Ejecutivo y en el Legislativo, de hacer un gobierno de integración, porque ese es el mandato del pueblo hondureño, bipartidismo. Gracias, Raúl. Sí, gracias por la invitación, Raúl. Espero que Dios guíe las decisiones que se van a tomar de aquí al 21 de enero para conformar el principal poder del país, que es el poder legislativo. Y reitero lo que dije al inicio. Yo entiendo el mandato, Julio. El mandato es que el 81% le retornó al bipartidismo.
y que Libre no tiene nada que hacer. Lo que debería estar haciendo es arreglando sus cosas para irse, entregar con hidalguía el poder y ver cómo se recomponen ellos. Pero aquí quiero decir algo y cierro con otro pensamiento. Dice, un necio ve la caída de otro como tema de conversación. Un sabio la ve como una advertencia para sí mismo. Ahí termino. Pero repítalo. Un necio ve la caída de otro como tema de conversación. Un sabio la ve como una advertencia para sí mismo. O sea, Buenísimo. porque le puede La pagar, caída, le sí, puede exacto. pagar lo mismo. y la otra cosa que decía mi padre, la soberbia precede la caída. Buenísimo. Bien, está la moneda en el aire. ¿Quién será el presidente del Congreso? Así está la política. Raúl sabe. Así está la política, así está el país. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.